Hola Libra, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo como siempre y espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esa lectura. Vamos a comenzar, sacamos tu primera carta, voy a sacar una carta más. Libra, tenemos aquí el As de Oros y tenemos también el 6 de Copas. Bueno, esta es una carta fantástica porque me habla, Libra, que estás en un momento de transición. La carta del As de Oros o el As de Pentáculos me dice que estás clarificando tus pensamientos, que estás clarificando tus ideas. Parece que habías estado en un momento donde había un bloqueo, puede ser emocional, porque tenemos aquí el 6 de copas, o puede ser que también tenga que ver con un bloqueo mental, ¿sabes? Donde se te estaba dificultando sacar adelante alguna situación o simplemente tomar una decisión que te permitiera avanzar, que te permitiera fluir. Es como si las ideas no estuvieran fluyendo y que ahorita, bueno, pues estás en un momento donde emocionalmente, tanto mentalmente, es que todo va a estar fluyendo. Veo también aquí que tus energías o tus ánimos van a estar subiendo, van a estar aumentando, Libra, porque posiblemente debido al estancamiento por el cual estabas atravesando, veo aquí un poco de tristeza, veo también un poco aquí de frustración, ¿sabes? De sentirte enojado, sentirte molesto, porque las cosas no estaban saliendo como tú lo esperabas. Sin embargo, como te digo, estás en este despertar de conciencia donde ahora comienzas a ver las cosas con mucha más claridad, comienzas a fluir también de una manera, tanto en lo que tiene que ver en el campo del trabajo como en tu vida personal y sobre todo con la cuestión de tu energía, de tu mentalidad y tus emociones. Este 6 de copas es una carta también que me está reflejando un renacer Libra donde tú vas a estar tomando una decisión para hacer un cambio de posición en tu vida. Es decir, veo que algo va a finalizar, vas a cerrar una etapa, creo que esto tiene que ver más que por destino, por una decisión propia, donde me dice que eh, esa, esa conciencia que estás teniendo en este momento te va a llevar a crearte una idea o te va a llevar a crearte un plan en el cual vas a comenzar a tomar acción. Te veo bastante motivado, motivada, Libra, en este sentido, porque es algo a lo que le vas a apostar, pero que de entrada tú sientes o percibes que va a ser algo que te va a traer muy buenos beneficios o es algo también que pronto va a ser como muy propio, ¿sabes? A veces no es lo mismo que tú tengas un buen trabajo, pero que te veas condicionado por un horario, que te veas condicionado por un jefe, que te veas condicionado porque a lo mejor simplemente tienes que hacer lo que tienes que hacer sin de pronto opinar o de pronto tener que poder contribuir con unas ideas, ¿no? Poder contribuir con algo, pues sí, que tenga que ver con una idea, una aportación. Entonces, a veces eso puede ser frustrante, el no poder hacer lo que tú quieres. Y en cambio, yo veo que acá es todo lo contrario. Aquí vas a poder fluir, vas a hacer algo que tú quieres, vas a poner en marcha tus propias ideas, tus propias propuestas, te vas a dedicar el tiempo o le vas a dedicar el tiempo que tú consideres necesario. A veces puede ser que también te toque trabajar de más, es decir, horas extras, pero sabes que es por un beneficio propio, un beneficio tuyo. Entonces yo te veo bastante contento, bastante creativo, sobre todo, porque nuevamente te repito, tu despertar de conciencia te trae mucha fluidez emocional y eso hace, bueno, pues que tú te sientas bien y que las cosas también salgan bastante bien para ti. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, Rey de Copas. Definitivamente yo te veo en un futuro cercano. Parece que vas a comenzar a cosechar éxitos temprano, Libra. Esa es una carta que me dice que va a haber mucha satisfacción. Veo también que encuentras como el balance en la parte del amor, Libra. ¿Sabes? Es como, yo te veo aquí triunfando. No sé si es que hace días a ti te han hecho una propuesta o es que te van a estar sorprendiendo. Una persona viene a hacerte una propuesta
pero siento que tiene que ver más honestamente con la pareja. O sea, como que tú tienes una relación ya, Libra, y esta carta me está diciendo que tu pareja te pudiera estar haciendo como una propuesta, tal vez te va a proponer irse de viaje, bueno, que se vayan de viaje, puede ser también que te vaya a estar proponiendo matrimonio, si es que si tienes una relación como de noviazgo, yo veo que muchos Libra pueden estar contrayendo matrimonio pronto. Veo aquí que alguien te ofrece un anillo de compromiso, ¿no? Que nos representa este rey. Entonces me habla como de equilibrar tu vida o conseguir esa estabilidad en tu vida a través de lo que tú deseabas con tu pareja, ¿no? Que puede ser un matrimonio, construir una familia, posiblemente también hay algo relacionado aquí con una noticia de embarazo, me dice, no sé si o te vas a estar enterando que estás embarazada o es que ya lo sabes y le vas a dar la noticia al padre de tu hijo o de tu hija, ¿no? Entonces yo te veo aquí celebrando en grande Libra con tu familia o con tu pareja. En otros casos, también como te decía, puede ser que haya algo relacionado aquí con una propuesta de viaje, puede ser también que esta persona te va a estar proponiendo eh, una alianza, o sea, tu pareja te va a proponer como una alianza Libra para llevar como un proyecto a cabo. Es decir, que esta persona tiene como una idea, velo como un mensaje espejo, porque también lo que estoy viendo aquí es que pudiera ser tú, Libra, que a ti se te ha ocurrido como una idea de negocio y que tú se lo vas a estar proponiendo a tu persona especial, ¿sabes? Entonces yo veo que sí, es aceptada la propuesta y que en poco tiempo va a comenzar a funcionar, va a comenzar a fluir todo esto. Y como vemos estas dos cartas, que de entrada el as de oros y que aparte está a la cabeza de tu lectura, que nos representa el éxito absoluto, la victoria, y bueno, las copas que nos van representando tanto las emociones como las ideas, como la materialización de lo pensado o de la materialización, perdón, se me traba la boca, la materialización de tus proyectos, pero al final del día me dice que va a ser algo exitoso. Así es que si esto está vibrando contigo, Libra, lo más probable es que pronto te veas rodeado de abundancia y de mucha felicidad. Vamos a ver tus siguientes cartas. Bien, tenemos aquí el 10 de espadas. Mira, esta es una carta que nos dice, bueno, pues que te vas a estar relajando, Libra, porque para algunos de ustedes yo veo con esta carta que te has estado esforzando demasiado. Siento que estás trabajando horas extras e incluso veo aquí algunos Libra que podrían estar trabajando por la noche. O no sé si tu trabajo es de noche, pero esto hace también que sea como muy pesado, ¿sabes? Tal vez por el ruido del día, probablemente a lo mejor estés durmiendo muy poco, estés descansando muy poco, Libra, y bueno, pues hay que atender como esa parte. Hay que hacer como un pequeño paro aquí. Paro en el sentido de que de entrada hay una sobrecarga. Me dice que hay una sobrecarga de responsabilidades que de pronto es que, aunque sea como una responsabilidad, te tienes que dar un tiempo también, Libra, porque no eres una máquina. Entonces, no te esfuerces demasiado o no te esfuerces más de lo que deberías, porque eso puede traer una complicación, aun cuando tú tengas una responsabilidad. Antes, como prioridad, tienes que poner tu salud, tienes que ponerte como prioridad, Libra. Entonces, en ese sentido, la carta te está diciendo que tienes que hacer una pausa. Ahora bien, para algunos puede ser que esta sobrecarga está terminando, está a punto de finalizar y veo entonces aquí que te vas a tomar ese tiempo para relajarte, pero lo que sí veo es que vas a tomar una decisión. Como te decía, si es un trabajo que estás considerando demasiado pesado, si es un trabajo que a lo mejor, como te digo también, puede ser que lo estés haciendo de noche, Libra, y que esto a la vez esté repercutiendo o consideres que va a repercutir en tu salud más adelante, ya que posiblemente dices, bueno, trabajo en la noche, pero en el día hay mucho ruido, ¿no? Donde vivo, no sé, el vecino pone la música o vivo cerca de una avenida principal y se escucha el ruido, el pitar de los autos, qué sé yo, cosas así. Y entonces no estoy descansando, ¿no? Porque tal vez los niños van a la escuela, van al colegio y hay mucho ruido. Entonces, aquí yo te veo que vas a tomar como una decisión. Esa pausa la podrías estar aprovechando para ir haciendo un plan, ¿no? Nuevamente te digo, la creatividad, lo que te están diciendo estas cartas, va a haber como una creatividad o va a venir un pensamiento a tu mente que que posiblemente lo vaya a cambiar todo, pero que debes de confiar en ti y debes de confiar en el proceso cuando, sobre todo, si de tu salud se trata, ¿sabes? Porque esto ya es algo más delicado, ¿no? A lo mejor ahorita te puede traer un beneficio, pero más adelante esto pudiera perjudicarte.
Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí el as de espadas. Bueno, esta carta me representa la justicia, la carta de la justicia, el as de espadas, Libra, para ti. Bueno, pues veo como tal el equilibrio de la balanza de la justicia. Me dice que vienen cosas buenas para ti, hay algo con lo que vas a estar cortando. No sé si anteriormente estabas pasando por una situación bastante difícil o hay un problema que se suscitó hace algún tiempo al cual al día de hoy todavía no le has dado como una solución al 100%, tal vez lo vas solucionando poco a poco, no sé si se trate de una deuda o alguna otra situación que tú estés enfrentando, para algunos Libra podría ser a lo mejor una situación de pareja, ¿no? Que hay un Libra aquí que está llevando como un trámite de divorcio, pudiera ser, ya que al representarnos aquí la justicia nos habla también de esta parte legal, sabes que puede haber un conflicto, ya tenemos también aquí el de espadas, como que nos habla de una persona que simplemente es como muy negativa o muy individualista, Libra, y que tú ya no estás dispuesto o dispuesta como a seguir con la relación, ¿no? Porque dices, siento que esta persona únicamente le interesa como el dinero, siento que esta persona únicamente le interesa como sacar algún beneficio de mí, ¿sabes? Pero que no me demuestra realmente un amor sincero, un amor o una lealtad. Entonces veo que pudiera haber como un divorcio, algo así se está enfrentando. En otros casos, para algunos de ustedes, es una carta también que me dice que vas a estar recibiendo la llamada si estás llevando como un caso de alguna denuncia, alguna demanda. Me dice que va a haber un abogado o una persona que te está apoyando en temas legales, que te va a dar una buena noticia, Libra. Algo se va a estar resolviendo en cuanto a conflictos legales. Pudiera ser que hay una persona también que está en prisión. ¿Sabes? Para algunos puede ser que hay una persona o un familiar, puede ser, o tu pareja, alguien aquí me está diciendo que está como en una prisión y que esta persona pronto va a estar saliendo de esta situación. Ahora bien, al nombrar aquí la prisión, entiéndase también que si bien nos está representando esta parte como tal, una cárcel, una persona que o que ha sido injustamente acusada o que ha cometido un error o ha cometido pues ha habido aquí una situación que estuvo fuera de su control y que eso lo ha llevado a estar a la cárcel, veo que va a haber esta liberación. Pero también nos habla en otro sentido, en un sentido como más espiritual, porque la justicia también nos puede estar representando la justicia divina, Libra. En este caso nos dice que hay una persona que se siente prisionera, prisionera de sus emociones, prisionera de su pensamiento, una persona que está tocando fondo y que por azares del destino ha tenido que superar muchas batallas muy dolorosas y que está a punto también de volver a resurgir. Entonces, la prisión se puede representar como esas barreras que rodean a esta persona que pronto se van a estar diluyendo, que pronto se van a estar desvaneciendo para que esta persona pueda nuevamente recobrar su vida. Es una persona que se tiene que reconstruir tanto emocionalmente como socialmente y puede ser y económicamente también, o sea, en todos los aspectos, ¿no? Alguien que ha tocado fondo y que ha perdido casi creo que todo, vuelve nuevamente a reconstruirse. Entonces, bueno, eso es lo que nos dice esta carta. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bien, tenemos aquí un caballero de copas. Esta es una carta fantástica porque me está hablando de la satisfacción por, por, por haber logrado un compromiso o por haber alcanzado una meta, Libra. Es decir, que esta carta me dice que dentro de pocos días tú vas a estar celebrando, o podría ser que en este momento tú ya te sientas contento, tú ya te sientas feliz, con mucha satisfacción porque has alcanzado un logro más en tu vida. Esto se puede representar a través de, no sé, de haber pasado, de haber vivido una época o ¿cómo decirlo? Un momento de vida fascinante por alguna situación que ocurrió o un acontecimiento que ocurrió y el cual tú te sientes feliz. Puede ser porque hayas recibido un reconocimiento, puede ser porque hay algo relacionado con el trabajo, como puede ser también la cosecha del mismo, ¿no? Es decir, la recompensa, o sea que en este momento tu cuenta de banco se encuentra con varios números debido a que te has esforzado. Entonces esto lo veo así como un festejo, una celebración. Eh,
Es una carta también que nos habla de felicidad y satisfacción por haber cumplido un compromiso o haber salido de un compromiso. Puede ser que a lo mejor estabas en días anteriores estabas preocupado porque tenías una deuda o porque hay algo aquí, ¿no? Que tenías que solucionar. Y entonces me dice que aquí ya es el festejo, que terminas por darle solución o arreglar ese problema o salir de ese compromiso y que esto te da como una felicidad absoluta porque sabes que ese compromiso también se representaba como un obstáculo por el cual tú no podías crecer, ¿no? Un ejemplo sería que tú tenías una deuda, entonces tú dices, bueno, yo quería comprarme o yo quiero comprarme un automóvil, por ejemplo, cambiar mi auto o simplemente comprar un auto, pero como yo tenía esa deuda, no podía dar ese paso, ¿no? No podía dar ese paso porque tenía primero que cumplir con este compromiso para que yo entonces me pudiera liberar y entonces sí diera como ese segundo paso que es ahora la compra de mi vehículo o la compra de mi casa o simplemente comenzar ahora a disfrutar de los recursos que se obtienen a base del trabajo. A veces nos toca por situaciones del destino, nos toca tener que comprometernos pidiendo un préstamo, sacando un crédito, que más adelante luego suele ser un poco pesado y a veces esto también nos limita para poder hacer otras cosas, pero una vez que tú cumples con ese compromiso, sientes esta descarga, ¿no? Esta descarga de ese peso, sientes esta liberación y entonces ahora sí, cada logro que que se da a partir de ese momento comienza a ser satisfacción y comienza a ser beneficioso para la persona. Entonces eso es lo que yo estoy viendo aquí con esta carta para ti, Libra. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí, mira, justo lo que te estoy diciendo. Tenemos aquí el 5 de pentáculos. Esta es una carta que habla un poquito aquí como de la, no sé si como de la queja o pudiera ser como el reclamo de Libra hacia sí mismo, ¿no? De decir, es que este compromiso que adquirí en el pasado me hizo perder tiempo o me hizo perder dinero. Si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera dado ese paso, yo no hubiera tenido esa pérdida, porque veo que lo relacionas con una pérdida. No sé si fue pérdida de tiempo, fue pérdida económica, eh, también puede ser que aquí haya habido una pérdida como en el sentido que por un negocio o por dinero se haya terminado una amistad. Pero al final del día lo que te está diciendo esta carta, que te ha dejado una lección, un aprendizaje. Ahora, no lo veas de esa manera, Libra, porque al final del día, vuelvo y te repito, te ha dejado un aprendizaje y aparte de eso, lo que te dice esta carta, que tú te vas a estar reponiendo, tú vas a estar recuperando lo que en algún momento tú consideras que se perdió, porque si bien es que a lo mejor económicamente fue esa pérdida, también te dejó una gran lección, un aprendizaje que ese mismo aprendizaje ahora le puede sacar bastante beneficio, ¿sabes? Es algo que aprendiste, es por decir, ¿no? Yo en el trabajo eché a perder algo y en ese trabajo me despidieron. Bueno, pues resulta que vas a otro trabajo, pero ahora ya sabes qué es lo que no tienes que hacer. Y ahora, eso que tú echaste a perder, sabes cómo hacerlo y sabes cómo no volver a cometer ese mismo error y lo vas a utilizar en otro lugar donde ahora va a haber una recompensa, ahora va a haber un pago porque sabes hacer las cosas, ¿sabes? A eso me refiero con esta carta, como que la lección que tú experimentaste, la lección que tú viviste a través de esa pérdida, te dejó una lección a la cual le vas a sacar o le vas a estar sacando por mucho tiempo grandes beneficios, grandes ventajas. Así es que, bueno, no hay una pérdida como tal, sino simplemente va a haber una ganancia. Vamos a ver cuáles son los signos que van a estar resonando con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Tauro, veo a Escorpio, a Géminis, a Acuario y al signo de Sagitario. Vamos a ver cuáles son los números que van a estar resonando con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Vemos aquí el número 7, el 10, el 14, el 24, el 18 y el número 36. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre, de tu persona especial. Vemos aquí la letra C, la L, la letra O, la letra B, la G
y la letra I. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Libra, te agradezco, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.